Segunda clase de ejercicios relacionados con vectores. En este caso vamos a aplicar el método que aprendimos en la clase anterior para hacer operaciones con vectores no paralelos. Podríamos decir que son vectores concurrentes, pero tienen un punto de concurrencia que es difícil de determinar, bien sea por asuntos espaciales o por asuntos gráficos. Vamos en este primer ejercicio a hacer la operación con cuatro vectores que tienen sentidos similares, direcciones distintas y valores distintos, magnitudes diferentes. Fíjense que se nos especifica para cada vector su magnitud en kilogramos y el ángulo de inclinación de su línea de acción, 82, 90, 86 y 70 grados respectivamente, con valores de 45, 30, 15 y 30 kilos también respectivamente. De nuevo, el primer paso consiste en escoger la escala de fuerzas. Nótese que aquí ya no importa la escala de distancias porque no tenemos distancias entre las líneas de acción de esos vectores, tenemos los ángulos. Entonces, no tenemos que escoger una escala de distancias, pero sí representar la inclinación de esas líneas de acción como corresponde, es decir, con el ángulo que se nos indica. Dibujados entonces las líneas de acción con sus respectivas inclinaciones, procedemos a hacer la línea de fuerzas. Sin embargo, como estos son cuatro vectores no paralelos, tendremos que trazar cuatro líneas de acción, formando una línea poligonal quebrada. Por ejemplo, trazaremos la línea de acción que corresponde al vector F1 con una inclinación de 82 grados y sobre esa línea trazaremos el vector de 45 kilos, es decir, de 9 centímetros con los extremos 1 y 2. Y a partir del punto 2 trazaremos una paralela a la línea de acción de la fuerza 2 y sobre esa línea de acción, con su ángulo de 90 grados, trazaremos el vector a escala de fuerzas de 30 kilos, es decir, de 6 centímetros. Repetiremos el procedimiento para el vector 3 con su línea de acción respetando su inclinación y la magnitud del vector, marcando el extremo 4 y del extremo 4 la paralela a la línea de acción del vector 4 con su magnitud de 30 kilos, es decir, de 6 centímetros. Nótese que la línea de acción ya no es, insisto, una línea vertical paralela a las anteriores, sino una línea poligonal que recoge las paralelas a las diferentes líneas de acción de los diferentes vectores que actúan en el sistema. Hecho esto, y marcando el extremo 5, encontramos la resultante a partir de la unión del punto 1 con el punto 5, que medido en escala de fuerzas tendrá un valor de aproximadamente 115 kilogramos, es decir, unos 23 centímetros. Para saber ahora por dónde pasa esa resultante dentro del sistema, marcamos el polo de fuerzas y contra el polo de fuerzas trazamos los rayos desde el extremo de cada uno de los vectores. En este caso, trazaremos 5 rayos. Nótese que además establecimos la medida del ángulo de la línea de acción de la resultante, estimado en más o menos 88 grados. Ahora, conociendo ya los 5 rayos, vamos a repetir el método del polígono funicular y trazar paralelas a dichos rayos hasta donde se corte con la línea de acción de la fuerza correspondiente. Así, trazamos una paralela al rayo 1 que corta con la línea de fuerzas de F1, desde ese punto una paralela al rayo 2, luego al rayo 3, luego al rayo 4 y finalmente al rayo 5. Si prolongamos los rayos 1 y 5 hasta su punto de intersección, determinamos un punto y por ese punto una paralela a la línea de acción de la resultante R, es decir, una recta que tendrá una inclinación de más o menos 88 grados. En esa recta se situará la resultante del sistema. Segundo ejercicio. Tenemos tres fuerzas, pero en este caso ni son paralelas ni poseen el mismo sentido. Nótese que nos dan la magnitud de los vectores y la inclinación de su línea de acción. El principio es el mismo del caso anterior. No tenemos que escoger escala de distancias, escogemos solamente una escala de fuerzas
y trazamos la línea de fuerzas, que va a ser una línea quebrada que resulta de las paralelas a las tres líneas de acción que están aquí observando. Sobre la línea de fuerzas F1 trazamos el vector F1 en su magnitud de fuerzas, es decir, en este caso de 8 centímetros. Marcamos los extremos 1 y 2 y desde el extremo 2 trazamos una paralela a la línea de acción de la fuerza 2 y sobre ella hacia arriba el vector F2 porque tenemos que respetar su sentido. Marcamos el punto 3 y desde el punto 3 la paralela a la línea de fuerzas F3 con el vector de 50 kilos, es decir, de 10 centímetros. Nuevamente la resultante se obtiene por la unión de los puntos 1 y 4, que medido a escala de fuerzas nos da un vector de aproximadamente 56 kilogramos, es decir, unos 5.6 centímetros. Marcamos el ángulo de esa inclinación de la línea de acción de la resultante y ahora trazamos el polo de fuerzas contra el cual marcamos los rayos en orden. Nótese que es muy importante el orden. Rayo 1 desde el punto 1, rayo 2 del punto 2, rayo 3 del punto 3, rayo 4 del punto 4. Y ahora con el mismo orden, las paralelas en el diagrama de distancias del lado izquierdo. Paralela al rayo 1 que corta la línea de fuerzas F1, paralela al rayo 2, al rayo 3, al rayo 4 y prolongamos los rayos 1 y 4' hasta encontrar su punto de intersección. Por ese punto trazaremos una paralela a la línea de acción de la resultante R con inclinación de 73 grados y sobre ella desplazaremos el vector resultante, en este caso de 56 kilogramos. Por último, hagamos un tercer ejercicio simulando que sobre una viga, un elemento estructural, actúan cuatro cargas no paralelas con sentidos contrarios. Nótese que en este caso, por tratarse de una viga, nos dan unas distancias, al menos para poder posicionar la distancia que separa las líneas de acción de las fuerzas F1 y F3, una distancia de 5 metros, y darle a la viga una magnitud total de 8 metros. En este caso, corresponderá, por lo tanto, determinar una escala de distancias y una escala de fuerzas. Nótese también que nos dan la cota, la medida, desde el punto A al punto de aplicación de F2 y al punto de aplicación de F4, que corresponderá al punto B. El método es igual. Trazaremos líneas de fuerzas paralelas a cada uno de los vectores, marcando los extremos de los mismos, respetando magnitud, dirección y sentido, haciendo los vectores en escala de fuerzas, respetando el sentido para poder saber si esa línea poligonal va girando a la izquierda, a la derecha, hacia abajo o hacia arriba. Y por último, una vez tenemos los extremos 1 y 5 de la línea poligonal, conectar los puntos extremos para obtener la resultante en cuanto a magnitud, dirección y sentido. En este caso, la resultante tiene una inclinación de más o menos 70 grados y tiene una magnitud de 54 kilos. Para poder saber cuál es su posición con respecto a la viga que estamos usando como referencia, trazamos el polo. Contra el polo los rayos ordenadamente desde el punto 1 hasta el punto 5 y luego las respectivas paralelas buscando siempre que se corten estas paralelas a los rayos en un punto que corresponde a la línea de acción de la fuerza. Por eso decimos que el rayo 1' se corta en la línea de acción de la fuerza F1, el rayo 2 en la línea de acción de F2, el rayo 3 en la línea de acción de F3 y el rayo 4 en la línea de acción de F4. El rayo 5 es un rayo que no tiene límite superior y cuya prolongación junto con la prolongación del rayo 1 determinan el punto por donde pasa la resultante, su línea de acción. Por ese punto trazamos una paralela a la resultante, respetando su inclinación de unos 70 grados y por esa recta estará pasando la resultante de 54 kilogramos. En conclusión,
Nótese la validez del sistema del polígono funicular, del método del polígono funicular, para poder hacer operaciones con vectores paralelos y no paralelos, con sentidos iguales y con sentidos también diferentes.